Ya la crisis de los partidos políticos y el sistema de los partidos políticos y la manera como se están haciendo las cosas tiene que cambiar. Bueno, estamos de acuerdo en ese tema porque efectivamente el resultado electoral ha sido categórico, un desplazamiento hacia los partidos políticos, pero esto también es parte de una historia que si lo revisamos ha habido intereses de eliminar la presencia de partidos en el escenario nacional. Estamos a tiempo de fomentar, de incrementar la presencia de los partidos en el escenario político. La democracia se sustenta en los partidos, entonces esperemos que esta situación se mejore. Como consecuencia de ello estamos haciendo iniciativas que ya han sido aprobadas en la comisión a efecto de modificar la ley de partidos políticos en lo que concierne a la inscripción del partido, a la situación de eliminar, en todo caso, cancelar por algunas situaciones ilícitas el tema de financiamiento, que son 3 reformas importantes que debe aprobarse. Pero exactamente, para ir una por una, ¿cómo serían estas modificaciones que ustedes proponen? Bueno, primero, para involucrarlo en lo que concierne al proceso electoral último, ¿no? Existe ya un predictamen aprobado donde se prohíbe la reelección del presidente regional y gobiernos locales y distritales, en este caso los alcaldes. Solamente es un tema de votación porque se trata de una mayor... Es decir, solo pueden ser electos una vez. Por supuesto, una sola vez y luego en el sucesivo periodo podría ser objeto de eso. Lo otro está relacionado... Bueno, la pregunta que se hace la gente es ¿por qué eso no vale para los congresistas? ¿Por qué sí se aplica a los alcaldes distritales y a los presidentes y consejeros y no se aplica a los miembros del Congreso? Bueno, personalmente yo soy categórico en este tema. Somos autores de una iniciativa en la cual involucre no solamente presidentes regionales, sino también a los consejeros, a los regidores y a los parlamentarios. El argumento es que bueno, si yo como parlamentario no tengo capacidad de gasto, es decir, no manejo recursos, pero sí tienes toda una presencia antigua y conoces el manejo de las relaciones en la propia institución como el Parlamento, y que bueno, sería, en verdad, yo soy un convencido de la alternancia del poder, que es fundamental en todo caso, esa no reelección debe privar, debe limitar. Claro, porque si no existe, o sea, por ejemplo, el presidente no se puede reelegir. Entonces, el presidente, por ejemplo, en Estados Unidos sí se permite la reelección, y lo normal en los Estados Unidos es que el presidente que está en ejercicio vaya a una reelección por una sola vez, y eso es más o menos el sistema que ha sido universalmente aceptado por los norteamericanos, pero bueno, acá no existe eso, acá el presidente no se puede reelegir porque además resulta, o sea, porque no confiamos pues en los políticos, que no van a usar el poder para favorecerse en un proceso electoral. Sí, pero lo lógico sería, si el presidente no se puede reelegir, nadie se puede reelegir. Bueno, son realidades diferentes pues, en esta situación de un país que yo tengo que decirlo informal, en verdad, en estos temas, pero marchamos a organizar ese asunto. Ahora, la reelección va a ser parte de una medida importante que va a evitar, en todo caso, romper esa relación permanente y no generar el malestar que ha generado en este último proceso electoral. Pero todo depende de la responsabilidad política de quienes estamos en el Parlamento para materializar esa votación, porque se trata de una votación calificada, ¿no? En una primera legislatura y luego una segunda. Porque es una modificación constitucional. Por supuesto, se trata de una modificación. Eso es lo primero. Usted dice la no reelección, que incluso en el debate, en el Pleno puede modificarlo, en el Pleno podría incluir a los congresistas. Claro, el Pleno podría incluir, o sea, usted como Comisión de Constitución lleva un proyecto, pero de repente en el Pleno le dicen, no, yo propongo, y eso podría ser admitido a discusión también. Desde luego, el Pleno lo puede todo en este caso, pero todo va a depender también de la disponibilidad, porque yo la verdad tengo que ser sincero, ¿no? Pareciera que no hay ese compromiso de poner candados en esta situación. Pero bueno, esperemos que el día de hoy que está en la agenda podamos aprobar ya esta iniciativa legislativa respecto a la prohibición de la reelección de presidentas regionales y alcaldes distritales y provinciales. Ahora, esto es, como usted dice, el primer punto. ¿Qué otros puntos más? El tema del financiamiento de los partidos. Claro, la ley de partidos políticos está previsto el financiamiento, pero no se había determinado, es decir, la asignación expresa, pero hoy ya estamos considerando ese financiamiento como consecuencia de una revisión propia en lo que concierne a la participación del partido en el Parlamento, ¿no? Será, en este caso, la OMPE la que distribuya los recursos. Hoy más o menos estamos hablando de un promedio de más de 61 millones, ¿no? Pero... 61 millones que se invertirían anualmente
Por supuesto, en función de la en presencia financiar a los partidos políticos. Para tener acceso a este financiamiento uno tiene que estar inscrito. Por supuesto, que tenga haber presencia, cumplido los requisitos. que tenga presencia en el Parlamento. Pero ya será la OMP la que termina, ¿no? Y por supuesto, si es que se da esa modificatoria, ya a partir del año 2015 se procede a implementar eso. Pero porque yo conocí en algún momento la experiencia de México, donde el PRI había gobernado durante décadas, en determinado momento se produjo una modificación de las reglas de juego electorales que permitió lo que está ocurriendo ahora en México, ¿no? Que hay, digamos, diferentes partidos políticos se alternan en el poder y se ha como ampliado la participación política. Pero una de las cosas que me llamó la atención fue precisamente este tema del financiamiento. Es decir, que para homogenizar las posibilidades, para hacerlas más igualitarias, lo que hacía el Estado mexicano era otorgarle a cada partido una cantidad de dinero que era la que se usaba y se podía usar legalmente en la campaña. Entonces eso permitía que el que tuviera más plata era el que tenía más capacidad de promover sus candidaturas o sus propuestas. Por supuesto, el asunto está también que esta forma de financiar desde el Estado es un frito importante para que no permita llegar a otros el ingreso de dineros ilegales. Sin embargo, la propia ley habla de las responsabilidades que debe tener respecto en las campañas quien es objeto de financiamiento de fuentes lícitas, por supuesto. La primera es no reelección en regiones, provincias y distritos para las municipales. En segundo lugar, el Estado va a invertir dinero en financiar las campañas de los partidos políticos para impedir el ingreso de dineros ilegales y controlar de alguna manera, hacer más democrático el proceso. Una vez que uno cumple los requisitos, uno tiene derecho a acceder a estos fondos que le permiten hacer su campaña. Por supuesto, aquí amerita hacer la precisión. Se trata de reformas en lo que concierne a la propia Constitución cuando nosotros hablamos de prohibir la reelección. Solo en ese caso es una reforma constitucional. Es una reforma constitucional que necesariamente necesitamos dos legislaturas. Lo otro está relacionado a la forma de inscripción del partido, la declaración de ilegalidad del partido cuando ha habido sometido a un proceso por terrorismo, narcotráfico o en todo caso que pone en grave riesgo la democracia, ¿no? Entonces, esa es otra reforma que busca hacer los ajustes a la ley de partidos políticos y también el tema del financiamiento. La otra reforma está relacionada a las propuestas que presentó el Jurado Nacional de Elecciones respecto al tema electoral. A nosotros nos hubiese encantado tener un código electoral y un código procesal electoral, pero bueno, eso para nosotros es un tiempo, yo personalmente lo digo, pero por lo menos hay reformas sustanciales, por ejemplo, en el tema de los sistemas electorales que son Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, OMPE, tienen autonomía, tienen independencia, pero no están articulados. Entonces ahí hay una propuesta que ya se ha materializado, reitero, en un predictamen que la Comisión de Constitución en la última sesión aprobó. La doble instancia, ¿no?, en lo que concierne a resolver los temas jurisdiccionales en materia electoral y también en materia administrativa. Lo otro es el incentivo económico a los miembros de mesa, a quienes son miembros titulares o suplentes, o en todo caso cuando no llega, bueno, se reemplaza la cura, pero también hay un incremento en cuanto a la multa. Claro, o sea, por un lado dar el incentivo de pagarle lo que equivaldría a un no solamente jornal, el sector público, sino privado, a un día de trabajo. Exacto. Es decir, ese sería por un lado el incentivo y por otro lado el castigo al que siendo miembro de mesa no va. La multa no va a ser una multa menor, se está proponiendo una multa mucho más severa. Claro, eso ya es son montos que tenía que, en todo caso, señalarlo en la OMP. Lo otro tema también que se está haciendo modificaciones respecto a la propaganda electoral, a las empresas que hacen encuestas electorales. Hay todo un procedimiento para evitarlo, porque he visto en los últimos procesos siempre se manipula esa situación. Entonces, ahí los municipios, tanto provinciales como distritales, tendrán que editar sus ordenanzas a efecto de regular ese tipo de propaganda. Entonces, estas sanciones que van a ser de tipo económico, porque se eleva también las sanciones en función de la OIT, tendrá que ser materia de una cobranza coactiva. Sí, una última pregunta. ¿No se ha hablado siquiera en la Comisión de Constitución del tema del voto obligatorio? Es decir, en el Perú el voto es obligatorio, pero alguna gente dice el primer paso hacia convertirnos en un país moderno es que no sea obligatorio, que el voto sea voluntario. Bueno, es un tema controversial que, dicho sea de paso, a nivel de la Comisión no existe una iniciativa al respecto. Nadie lo ha propuesto en la Comisión. No, sí hay propuestas que va a ser materia del análisis y el debate pertinente.
La otra reforma está relacionada también al tema del control que tiene que ejercer, como el caso de los votos golondrinos, que ha sido un problema. Eso ha sido un problema este hombre. Claro, y sigue siendo, pero la ley de partidos habla del procedimiento respecto a controlar, como puede ser de oficio o a petición de parte, pero aquí vamos a ver si efectivamente la RENIEC ha hecho ese seguimiento, porque es una preocupación. Nosotros estamos pidiendo la presencia de estos funcionarios en la comisión para que nos expliquen ese tema, y también el voto electrónico, que también ha recibido una serie de cuestionamientos. Esperamos que esto permita clarificar, y sobre todo la intención es tener para el próximo proceso electoral normas claras respecto a los procesos electorales. Ahora, el tema para terminar y abrir por lo menos unas llamadas al público, una pregunta sobre el tema de las limitaciones, en general alrededor de la discusión del caso Santos. Santos ha sido electo presidente regional, está preso con detención preventiva, pero no está sentenciado. Según la Constitución, él no solamente debería recibir su credencial, debería juramentar y debería ejercer como presidente regional. Nada debería impedírselo, porque no tiene una sentencia. Ahí hay una situación que probablemente el ciudadano común y corriente no está al tanto de eso, y también es un tema de información. La presunción de inocencia es una garantía constitucional que está en todas las legislaciones del mundo, ¿no? Y entonces, mientras no se pruebe lo contrario, mientras no exista una sentencia condenatoria donde te aplican una inhabilitación, donde usted tenga vigentes sus derechos políticos, que lo señala la Constitución, la Ley 33, usted no le puede limitar, por ejemplo, a quien tiene una detención preventiva en condición de investigación preliminar. También eso es una reforma en la cual se le da la oportunidad para que haga ejercicio de su derecho a voto. Claro, este es un tema controversial, y por ello es que el debate va a ser muy importante, ¿no?, al ser sometido a pleno, porque hay otras corrientes, ¿no? Incluso como mi España habla de las limitaciones de la presunción de inocencia cuando se trata de este tipo de delitos, ¿no? Porque efectivamente, pues, ver a un candidato que está procesado en una primera instancia por delito especulado, pero como no hay una sentencia definitiva, todavía no le puedes imputar una responsabilidad, porque imagínate qué pasa. Va a ser controversial. Claro, ese es un tema controversial. Puede ocurrir que una persona sea inocente. Bueno, no sé si este es el caso, pero en fin. Si lo permite, congresista, vamos a recibir algunas llamadas del público, porque tenemos con las llamadas del público. Buenas tardes, adelante. Tiene usted la última palabra, congresista. Bueno, primero yo quiero agradecer las inquietudes, y efectivamente se trata de hacer las aclaraciones. En el tema de los votos golondrinos, la reforma pretende aplicar el sistema georreferencial y el control biométrico, es decir, identificar quién vive en esa área, ¿no? y efectivamente, en función de eso, distribuir las mesas para efecto de la votación. O sea, ese es un sistema importantísimo que va a permitir neutralizar este aspecto. Entonces, el control biométrico a través de las huellas dactilares, hacer otros controles que ya incluso en el Poder Judicial se ha implementado. Entonces, el otro tema es que aquí hay que ser categóricos al respecto, que probablemente vamos a generar algunas desavenencias, pero es necesario. Aquí hay un tema de responsabilidad de quienes actualmente estamos en el Parlamento. No podemos permitir que estas reformas que son fundamentales se sigan postergando, en verdad. Y esperemos que el Parlamento se ponga a tono, porque lo hemos pedido. Yo sé que hay esa voluntad, y definitivamente es parte de una reforma, reitero, fundamental. La no reelección en verdad ya es un tema acabado en cuanto a debate, sino lo que se trata, como es de reformar la Constitución, que se lleve realmente, donde estamos una votación calificada, y como no hay esa votación, entonces está postergando. Esperemos que esto se resuelva, porque se trata de la modificación de la Constitución. Y lo último es en cuanto a las encuestadoras, ¿no? El problema de las encuestadoras y el problema de la propaganda electoral también ha faltado regular, pero hoy en la reforma se está hablando de eso, precisamente porque quienes van a ofrecer las encuestas tienen que ser empresas acreditadas y que den la información en todos los extremos para tener fiabilidad en ese momento. Obviamente, pues eso sucede. Entonces, esperemos que estas reformas permitan ir mejorando. Por supuesto, también estamos en la dirección de trabajar el Código Procesal Electoral y el Código Electoral, porque la legislación en materia electoral es muy dispersa, entonces hace difícil que la autoridad electoral pueda aplicar como corresponde. Entonces tenemos que estas reformas sean un hecho, porque la intención nuestra y la Presidencia del Congreso lo ha manifestado de manera reiterada. Esperemos que en el más breve tiempo esta reforma se materialice. Muchas gracias al congresista Cristóbal Yatas, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso. Muy gentil por estar con nosotros. Muchas gracias a usted.